para la gráfica de relaciones definidas por ecuaciones e inecuaciones, donde la relación R está incluida en un producto R por R, es decir, de los números reales. Puede ser representada en un plano cartesiano, de modo que los valores X del dominio de, de los reales se considera en el eje X, ya que hay una relación directa entre el dominio y el eje X. Y los valores de Y, el eje vertical, es el rango de los reales, ubicando en este caso el punto coordenado X, Y, que pertenecería a los números reales, ¿no?, en el plano cartesiano. Por ejemplo, en este caso debemos bosquejar las gráficas de las siguientes relaciones. Por ejemplo, la relación A en este caso, donde la solución será este par ordenado X, Y, que pertenecería al producto cartesiano R por R, los reales por los reales, donde la solución estaría condicionado por esta ecuación. Entonces, como son todos los reales, utilizaremos todos los números reales para satisfacer esta condición. Y también debemos determinar el dominio y el rango. Para eso se sugiere, para esta condición, hacer una tabulación. En este caso, la tabulación estaría definido de esta forma: X y Y, el valor de X y el valor de Y. Se sugiere, es una sugerencia para que sea más fácil, se dé el valor 0 a X. Entonces, en este caso, X sería 0. Como X es 0, entonces el valor de Y sería 1.5, un valor decimal. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Reemplazando 0 en esta X y resolviendo la ecuación de la siguiente manera. Entonces, como X es 0 y 3 lo multiplica, entonces se anula. Como este es un 0 y es nulo, es vacío, quedaría esta expresión. Entonces, como 4 multiplica, pasaría a dividir a 6. Como el resultado de esta división no es exacto, entonces al dividirlo resultaría 1.5, un número decimal, y eso está acá. Entonces, el primer punto coordenado para hacer la gráfica sería 0 para X y 1.5 para Y. Ahora, el segundo punto coordenado, porque necesitamos dos puntos coordenados para poder trazar la recta, la gráfica de esta relación. En este caso, ahora, así como a X se le da el valor 0, ahora a Y se le da el valor 0. Y se reemplaza en la misma ecuación. Ahora, como Y es 0, ahora Y es 0, entonces se multiplica con 4, se anula, y como 0 es vacío, nos quedaría esta expresión. Entonces, negativo 3 pasaría a dividir al 6 de esta manera. Y como esto es una división, el resultado sería negativo 2. 6 entre 3, 2, más entre menos, menos. Entonces, el segundo punto coordenado sería negativo 2 para X y 0 para Y, según esta tabulación. El resultado es negativo 2. Entonces, el segundo punto sería primero X, negativo 2, y luego Y, 0. Primero X, 0, y luego Y, 1.5. Entonces, el dominio sería los reales y el rango de los reales. Pero ¿cómo se define eso? Aquí en la gráfica, por ejemplo, tenemos a nuestra recta ya graficada, que es esta línea recta de color rojo, donde aquí tenemos el nombre de esta ecuación: 4y menos 3x igual a 6, es esta línea roja, esta recta roja, donde acá podemos ver el primer punto y el segundo punto coordenado que se ha calculado acá y se ha escrito acá. Entonces, uno de los puntos es 0 para X y 1.5 para Y. 0 para X, 0 está en el punto de intersección, y 1.5 para Y, 1, 2. Entonces, el 1.5 estará en medio del 1 y el 2. Entonces, ahí estaría, ahí está.
El segundo punto coordenado es negativo 2 para x y 0 para y. Negativo 2 para x, aquí está el negativo 2 para x y 0 para y. Entonces el 0 es el punto de intersección. Entonces el segundo punto coordenado estaría acá. Es por eso que la forma práctica es necesitar solamente dos puntos y al unir esos dos puntos trazamos uniendo estos dos puntos la recta. Esta recta de color rojo es la recta, la gráfica de la relación A en este caso, ¿no? Entonces así quedaría graficado la relación A. Entonces su dominio serían los reales y el rango los reales. ¿Por qué el dominio los reales y el rango los reales? El dominio está relacionado con los valores X que se utilizan para hacer esta gráfica. Entonces le decía, como existen estos dos puntos y se traza una recta uniendo estos dos puntos y esta recta es infinito hacia abajo e infinito hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los valores de X que se han utilizado para hacer esta gráfica? Como puede ver, esta recta va infinitamente hacia abajo. Y si yo me ubico en la X, significa que esto va a continuar más hacia abajo, es decir, va a seguir considerando los valores negativos de X y todos estos números más. ¿Por qué? Porque estos números forman parte de esta recta. Ahora, pero esta recta también va infinitamente hacia arriba. Si yo le ubico con el eje X, da hasta el 7. Pero como este sube infinitamente, también da hasta el 9, 10, 11, 12, infinitamente. Entonces estaría utilizando todos estos valores X para formar esta recta. La recta 4y menos 3x igual a 6. Entonces por eso es que se dice el dominio de esta función, en este caso, son los números reales, porque utiliza todos los números negativos y todos los números positivos. En este segundo ejemplo, ve la relación B del par ordenado x, y, donde pertenece al producto de R por R, de los números reales. La condición es de que y sea igual al negativo 6. Vamos a determinar su dominio y rango. Gráficamente, y igual negativo 6 solo es un valor, donde indica y igual negativo 6. Entonces, como solo hay una condición precisa, clara, esto se ubicaría directamente en el plano. Y es igual a negativo 6, no hay x. Entonces, el valor negativo 6 de y, como y es vertical, aquí está el 0 y el negativo 6 estaría por acá. Entonces, aquí está el negativo 6. Y como y es negativo 6, en este negativo 6 se traza una recta horizontal. Hacia la derecha infinito y hacia la izquierda infinito también. Ahora, ¿cuál es el dominio y el rango de esta relación? El dominio está relacionado a los valores x, entonces para formar esta recta, los valores x que utilizo son todos los números positivos, porque coinciden con esta recta, y todos los números negativos, porque coinciden con esta recta, para poder formarlo. ¿Y cuál sería el rango? Es decir, cuáles son los valores de y que se utilizan para formar esta recta. El único valor y que se utiliza para formar esta recta es el 6, el negativo 6. Por eso acá el rango es negativo 6. En el siguiente ejemplo, de la relación C del par ordenado, tiene como condición y igual a negativo, paréntesis, x más 2 al cuadrado. Parecido al primero, hay que tabular, pero como sus valores son infinitos, se sugiere tomar 5 valores. 5 valores. ¿Cuáles de ellos? Acá se sombra el negativo 2. ¿Por qué? Porque si este valor es negativo 2, más 2 se hace 0, se anula. Entonces, a partir de ese valor que anula a la ecuación, tomamos dos valores más hacia la derecha y dos valores más hacia la izquierda. Y hacia la derecha serían el negativo 1, 0,
y a la izquierda negativo 3, negativo 4. Entonces cada uno de estos valores de x se van a reemplazar acá y se van a resolver y se van a obtener los valores de y de la siguiente manera, y formando en este caso los pares ordenados: negativo 4, negativo 4, negativo 3, negativo 1, negativo 2, 0, negativo 1, negativo 1, 0, negativo 4. Entonces, ¿cómo se calcula todo esto? Entonces, cuando x es negativo 4, se reemplaza en la ecuación, en la función, negativo 4 más 2, ahí está, negativo 2. Como ambos se elevan al cuadrado, será positivo, pero hay un negativo fuera. Entonces, la regla de los signos, menos por más, menos. Entonces, por eso el valor de y es negativo 4. Ahora, cuando x es negativo 3, cuando x es negativo 3, se restan, lleva el signo del mayor, negativo 1, ambos se elevan al cuadrado, es positivo, y la regla de los signos, más por menos, menos. Por eso acá es negativo. Cuando x es negativo 2, signos diferentes se restan, y es 0, sigue siendo 0 al cuadrado, y como el 0 es un valor central, es neutro, no es ni positivo ni negativo, es simplemente 0. Por eso negativo 2, 0. El negativo 1, cuando x es negativo 1, signos diferentes se restan, lleva el signo del mayor, positivo. Como es positivo no se altera, sigue siendo positivo, la regla de los signos, más por menos, menos. Entonces y es menos 1. Cuando x es 0, finalmente, cuando x es 0, 0 es un valor vacío, sería 2, no se altera el signo positivo, regla de los signos, más por menos, menos, 4. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, la gráfica de esta relación es esta curva, como usted puede ver acá en la gráfica. Y aquí está y igual negativo x más 2 al cuadrado. Es esta curva, es una parábola. Entonces, toda función o ecuación elevado al cuadrado, entonces tiene la característica, o esta expresión y igual, y el valor de x al cuadrado, tiene la forma de una parábola. O sea, no es una línea recta en este caso. Tiende a curvearse en esta parte. Ahora, al ubicar los puntos, estos 5 puntos en el plano cartesiano, por ejemplo, el negativo 4 para x, negativo 4 para y, sería este punto. El negativo 3 para x y el negativo 1 para y, sería este punto. El negativo 2 para x y 0 para y, el negativo 2 para x y el 0 para y, sería este punto. El negativo 1 para x y el negativo 1 para y, sería este punto. El 0 para x y el negativo 4 para y sería este punto. Entonces, al unir estos 5 puntos, genera esta curva. Tiene que generar una curva acá. No es una línea recta, es una curva, es una curvatura. Y como los números son reales, esta curva tiende hacia el infinito, hacia la derecha y hacia el infinito, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los elementos para el dominio y cuáles para el rango? El dominio está relacionado al eje X, es decir, cuáles son los valores X que se utilizan para formar esta gráfica. Si observo desde acá, me doy cuenta que los valores de X que se utilizan para formar esta gráfica, y este va infinitamente hacia abajo, son todos los números negativos y todos los números positivos, es decir, los números reales. Pero ¿cuáles son los valores de Y del rango que se utilizan para formar esta gráfica? Como usted puede ver, este va infinitamente hacia abajo. El rango está relacionado al eje Y. Infinitamente hacia abajo quiere decir desde el negativo infinito hasta donde, hasta acá. Solamente hasta acá se utilizan los valores de Y del eje vertical para formar esta curva. Entonces no se utiliza ningún número positivo para formar esta curva, solamente hasta acá, hasta el 0. Es por eso que el rango o los valores de Y que se utilizan son todos los números negativos hasta el 0. Y eso se
se escribe de esta forma. Desde el negativo infinito, es decir, todos los números negativos, hasta el 0. Entonces, de esta manera estaría definido el rango y el dominio. En esta otra relación, la condición es 7x menos 6y igual a 42, parecido al primer ejemplo, donde es necesario tabular, dándole el valor de 0 a x y también de 0 a y. Pero esta tabulación es diferente a la anterior. ¿Por qué hay más acá? Porque se utiliza el exponente cuadrado. Acá no hay un exponente cuadrado. Entonces, el primer valor de x sería 0. Se le da el valor x0 de una forma más práctica. Entonces, como el valor de x es 0, acá se anularía 7 por 0, 0, y quedaría esta expresión. Entonces, como negativo 6 pasaría a dividir al 42, entonces el resultado sería negativo 7. Entonces, el primer punto sería 0 para x y negativo 7 para y. Ahora se le daría el valor 0 a y en la misma ecuación. Entonces, y es 0, el producto se anula, entonces quedaría 7x, 7 pasaría a dividir y x sería 6. Entonces, el segundo punto sería 6 para x y 0 para y. 6 para x y 0 para y. La gráfica está acá definido. 7x menos 6y igual a 42 de color morado, la recta de color morado. Pero ¿cómo se hace la gráfica? Se ubican estos puntos, 0 para x y negativo 7 para y. 0, que es el centro, y negativo 7 para y, que estaría acá. Luego, 6 para x y 0 para y. 6 para x y 0 para y. Entonces trazamos una recta que una estos dos puntos y al trazar esa recta quedaría graficada esta relación. Entonces aquí está la relación de color morado. Entonces así quedaría la gráfica. Ahora, ¿cuál es el dominio y el rango? El dominio y el rango son los reales. ¿Por qué? Porque como esta recta va infinitamente hacia la derecha, y los valores de x que se utilizan, porque el dominio son los valores x que se utilizan para formar esta recta. Entonces, como puede ver, utiliza todos los números positivos, y como acá es infinitamente hacia abajo, también está utilizando valores negativos. Entonces utiliza todos los valores negativos y todos los valores positivos, por eso son los reales. En el rango ocurre lo mismo. El rango son los valores de y. ¿Cuáles son los valores de y que se utilizan para formar esta recta morada? Entonces se utilizan los valores negativos, aquí estoy utilizando valores negativos de y para formar esta recta, y también estoy utilizando valores positivos de y para formar esta recta infinitamente. Como es infinitamente, entonces son todos los números reales. En este siguiente ejemplo, la relación es x, la condición es que x sea igual a 7, no hay y, solamente x es un valor, 7. Como es un único valor, es una constante, x es 7, aquí está la recta, x es 7, como x es 7, se traza en 7 una recta vertical, nada más. Ahora, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango de esta relación? El dominio son todos los valores x que se utilizan para formar esta recta. Pero en este caso, el único valor x que se utiliza para formar esta recta es 7. Por eso el dominio es 7. En cambio, el rango son todos los reales, porque el rango está relacionado al eje y, o los valores de y que se utilizan para formar esta recta. Entonces utilizo todos los valores positivos de y, porque este va infinitamente hacia arriba, y también utilizo todos los valores negativos de y, ya que esta recta va infinitamente hacia abajo, por eso son los reales. Para esta nueva relación se tiene que f es un par ordenado de r por r, donde la condición es que y es igual al negativo raíz cuadrada de x más 3. Entonces, y determina su dominio y rango.
parecido al cuadrado, a la elevación cuadrática. Acá la tubulación implica varios números, donde al igual que en el cuadrado, acá tenemos que anular esta operación. Entonces, para anular esta operación, en este caso x debería ser negativo 3. Entonces empezamos por ahí. Y utilizaríamos 4 números a la derecha. ¿Por qué no a la izquierda, como en el caso anterior? Porque si yo utilizo valores a la izquierda, y a la izquierda del negativo 3 está el negativo 4, y si yo restaría negativo 4 más 3, saldría negativo 1. Y la raíz cuadrada de negativo 1 no existe, es un valor imaginario. Entonces, por eso es que no se utiliza por la izquierda de este 3, que anula. Entonces, al reemplazar estos valores x en esta condición, tenemos los valores y forman estos 5 puntos. Y estos puntos se ubican en esta gráfica que representa a esta relación y igual negativo raíz cuadrada de x más 3. Pero ¿cómo se obtienen estos valores y? Reemplazando cada uno de estos valores en la condición. Entonces, el primer valor x es negativo 3. 0, la raíz de 0 es 0. Y como 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Por eso, negativo 3, 0. El siguiente valor x es negativo 2. Menos 2 más 3, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y como es negativo delante, negativo 1. Ahí está. El siguiente valor de x es negativo 1. Negativo 1 más 3 es 2. Raíz cuadrada de 2 aproximado es 1,41. En este caso, negativo. Luego el 0, cuando x es 0, raíz cuadrada de 3. Y un valor aproximado es 1,73. Y finalmente, cuando x es 1, raíz cuadrada de 4 es 2. Negativo, porque acá está negativo. Entonces, la gráfica quedaría de esta forma, ubicando estos 5 puntos en el plano cartesiano. El primer punto sería negativo 3 para x y 0 para y. Aquí está. El segundo punto, negativo 2 para x y negativo 1 para y. Aquí está. El tercer punto, negativo 1 para x y negativo 1,41, aproximadamente 1,41, casi 1,5. Aquí está. Cuando x es 0 y es negativo 1,73 aproximadamente. X es 0 y es negativo 1,73, aquí está. Cuando x es 1 y es negativo 2, aquí está. Entonces, al unir estos 5 puntos, también forma una curva, no es una línea recta. Cuando es raíz cuadrado, raíz cúbica, cuando es una raíz o una elevación cuadrática o cúbica, la línea es una curva, no es una línea recta. Entonces, como esto, los valores de x son infinitos, entonces se hace una recta infinita, ya que acá no hay una condición límite en este caso. No, a menos que solamente sería hasta acá. Ahora, ¿cuál es el dominio del rango de esta relación? ¿Cuáles son los valores de x que se están utilizando? Es decir, ¿cuál es el dominio o los valores de x que se están utilizando para formar esta gráfica? Los valores x que se están utilizando son los positivos, infinitos positivos, hasta el negativo 3, no va más allá. Entonces, por eso, el dominio sería desde el negativo 3 hasta el positivo infinito. Siempre el negativo primero y luego el positivo. Abierto en el infinito, cerrado en el negativo 3 porque empieza desde ahí. Ahora, ¿cuáles son los valores de y? Es decir, ¿cuál es el rango que genera o que se utiliza para formar esta gráfica? Como esto es infinitamente hacia abajo, utiliza todos los valores negativos de y del eje vertical hasta el 0. No utiliza ningún número positivo de y, solo hasta el 0. Entonces, por eso es que es desde el negativo infinito hasta el 0.
El infinito siempre va a ser abierto. En esta siguiente gráfica o relación, la condición es que es x menos 2y igual a negativo 5. Aquí está la recta de color guinda que genera esta relación, la gráfica de esa relación. Entonces, una tabulación, ya que es una recta lineal, se le da el valor 0 a x para hallar y y luego se le da el valor 0 a y para hallar x. Entonces, según la condición, x es 0, este negativo 2 pasaría a dividir, la regla de los signos, menos entre menos es más, y el resultado es 2.5. Entonces, el punto coordenado sería 0 para x y 2.5 para y. Aquí está. Ahora, y es 0. Como y es 0, se anula, quedaría solamente x, negativo 5. Entonces, el segundo punto sería negativo 5 para x y 0 para y. Entonces, esos puntos coordenados se ubican en la recta numérica. 0 para x y 2.5 para y. 0 para x y 2.5 para y. 1, 2, 3. 2.5 en medio del 2 y el 3. Menos 5 para x y 0 para y. Menos 5 para x y 0 para y. Unimos esos dos puntos trazando la recta que une a ellos dos. Entonces, de esta manera, esto sería la gráfica de la recta x menos 2y menos 5. Entonces, el dominio y el rango serían también los reales. ¿Por qué? Porque para formar esta recta utilizo todos los valores x negativos y positivos. Estoy utilizando todos los valores x positivos y negativos para formar esta recta. Y el rango, utilizo todos los valores y positivos y negativos también. Entonces, utilizo todos los valores negativos de y todos los valores positivos de y para formar esta recta, la gráfica de esta recta. Entonces, por eso es el dominio y el rango son los números reales. En esta otra relación, la condición de que y es igual a 2 solo es un valor, y aquí está, y es igual a 2, y es 2. Como y es 2, se traza una recta horizontal y el dominio serían todos los reales. ¿Por qué? Porque para formar esta recta horizontal, los valores de x que se utilizan son todos los valores negativos y todos los valores positivos de x, por lo tanto, los reales. Y en el rango, ¿qué valores de y utilizo para formar esta gráfica? El único valor de y que utilizo para formar esta gráfica es el 2, por eso el rango es 2.